¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos otra semana aquí en Agenda Económica. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Son las 8:01 y estamos partiendo esta edición. Bienvenidos a una nueva semana corta además, pero con hartas informaciones bien intensas, sobre todo el foco puesto a nivel internacional en lo que está ocurriendo en torno a la guerra arancelaria, pero tenemos mucho más temas para revisar junto a ustedes. Los invito a que partamos de inmediato echando un vistazo a los indicadores para ver qué es lo que trae esta jornada y cómo partimos la semana. Primero, a nivel local, los números del día con los que partimos esta segunda semana de abril en pantalla, con una subida, cerró la semana pasada el IPSA. Este será el punto de partida para hoy, 0,79% de ganancia para la bolsa a nivel local, lo que le llevó a 7.430 puntos en el cierre del día viernes, con subidas fuertes en las acciones de Oro Blanco, de Vapores también, que subió más de 5%, Carosi más de 3,3%, SQM en su serie B y SMU, la supermercadista, entre las mayores alzas del viernes pasado. Por otra parte, ITES tuvo una caída de 5%, Parque Arauco de 3%, Invercap de más de 2% entre algunos de los papeles destacados del día viernes, la última sesión en rigor. El precio del dólar, por otra parte, cerró a la baja, cayó a 971 pesos en el mercado local. Sigue en niveles bien altos respecto a lo que habíamos visto en los últimos meses, pero de todas maneras se consigna la caída entonces al cierre de la semana anterior, después de haber estado por sobre los 1.000 pesos. No es menor esta baja para el cierre, para el viernes pasado. Y por último, la UF hoy tiene un valor de 38.971 pesos, datos con los que vamos a partir entonces esta nueva semana de transacciones acá en el mercado chileno. Veamos también lo que ocurre afuera en los mercados a nivel global, donde a esta hora de la mañana pareciera haber algo más de calma. Han sido semanas bien turbulentas, muy volátiles, caídas y bajadas muy fuertes en días respectivos. Y hoy día el Standard & Poor's va a partir con el vuelo del día viernes, con una subida de 1,81% en el mercado a nivel internacional. En Wall Street es este indicador, son las 500 empresas más importantes del mercado bursátil norteamericano. Y los futuros, es decir, la previa antes de la apertura de las transacciones oficiales de hoy, muestran también una tendencia positiva, fundamentalmente después de los anuncios que hizo Donald Trump y su administración respecto a los impuestos que se iban a establecer, más bien a los aranceles, a productos tecnológicos en particular. Eso ya lo vamos a comentar cuando veamos las portadas de medios internacionales. Pero a esta hora, ganancias en las bolsas en Europa, también en Asia en el cierre de las transacciones en el lejano oriente. Por otro lado, el cobre también en esa misma línea está subiendo con mucha fuerza, más de 2%, y llega a $4.62 la libra el metal rojo. Y el petróleo también sube en la misma línea, $62 el barril para el crudo a nivel internacional. 8:04. Echemos un vistazo entonces a los medios nacionales e internacionales. Siempre hacemos un barrido por portadas para revisar los temas que van a marcar seguramente pauta el día de hoy. Vamos a Diario Pulso primero. Echemos un vistazo al suplemento de Economía y Negocios del diario La Tercera, que trae en su titular principal, o en sus titulares principales también, bajadas respecto a lo que está ocurriendo a nivel local sobre el factoring y las tasas de cambio, como ambas entidades lideran las multas y fiscalizaciones por la norma contra lavado de activos. Es lo que destaca Diario Pulso. Ha habido ciertos cambios producto de la implementación de esta norma que han puesto mayor atención respecto a este tipo de empresas. Piezas bien importantes, estas herramientas de investigación para el seguimiento del dinero asociado fundamentalmente a ilícitos. Es lo que destaca entonces el diario Pulso en su portada de hoy. Otro titular, Mario Marcel define con el presidente Boric el futuro del proyecto tributario durante esta semana, destaca Pulso. Ayer estuvo en Televisión Nacional Mario Marcel destacando precisamente cómo el escenario para llevar adelante esta reforma tributaria se vuelve muy cuesta arriba cuando parte de una oposición dice que no está dispuesta a ninguna medida compensatoria. Reconocía entonces el ministro Marcel, y esas definiciones las tendrá que tomar durante los próximos días entonces con el mandatario. Respecto a otro tema también, Marcel destacaba las gestiones que se están haciendo en el gobierno para enfrentar el nuevo panorama arancelario que ha trazado Donald Trump, y destacaba ahí también el efecto contractivo sobre la economía mundial, sobre nuestros principales socios comerciales. Esa es la mayor amenaza para la economía chilena, destacaba Mario Marcel. Otro titular bien interesante a propósito del último apagón y el rol que tuvo en eso el coordinador eléctrico. Destinó más de 3.400 millones de pesos a bonos de desempeño el año pasado
Este año en todo caso debería bajar, es lo que destaca también el diario Pulso. Los titulares entonces de este medio para el día de hoy. Nos vamos ahora al diario Financiero, que pone el foco fundamentalmente en los efectos que está teniendo esta guerra arancelaria y cómo se toma el debate en los comandos presidenciales. También es lo que destaca Diario Financiero. Obliga a revisar los programas ante la incertidumbre global, dice el medio en su titular principal. Y aparece ahí el detalle de cómo este tema se está abordando dentro de los equipos de campaña de Evelyn Matei, de José Antonio Kast, de Janet Jara, de Gonzalo Vintes, de Carolina Toá y otros, para tratar de generar un panorama y una serie de medidas distintas para monitorear estos desarrollos comerciales y pensando sobre todo, dice Diario Financiero, en que el efecto más evidente va a ser hacia 2026. Y ahí, por ejemplo, Evelyn Matei se ha reunido con expresidentes de Banco Central, exconsejeros también del Instituto Emisor, exministros de Hacienda y de Economía, para poder generar una serie de medidas en esta materia, también desde el punto de vista diplomático. Con Carolina Toá pasa algo similar, negociaciones principales del Tratado de Libre Comercio son aquellos que están protagonizando entonces el trabajo de su equipo de campaña. Y así detalla cómo cada comando está mirando con atención lo que ocurre en torno al conflicto arancelario. Otro titular para destacar también en la portada del DF aparece también como la guerra comercial en 10 años. Dice Alexander Shepotolio de la Universidad de Aston en Inglaterra, en una entrevista bien interesante, destaca que la guerra comercial en 10 años podría reducir el PIB de China en cerca de 25% y en Estados Unidos podría venir algo similar. Mientras, desde Vinos de Chile, en otra conversación del DF, sin duda hay una amenaza general para el vino, pero Chile está bien preparado, lo destaca otro titular del Diario Financiero. Detalles también en otra materia de cómo Abastible ha llegado a Europa en la compra de una compañía que le permite entrar al mercado de España y de Portugal. Proyectan operar en 10 países de aquí al año 2032. Detalles en materia de negocios que trae también Diario Financiero. Bien, 8:08, nos vamos ahora a revisar los titulares en la prensa internacional y queremos echar el vistazo a dos sitios en particular. Vamos a ir primero a The Wall Street Journal, donde destaca este medio norteamericano como la decisión de Donald Trump respecto a echar pie atrás en los aranceles a algunas empresas y sectores en particular, respecto al sector tecnológico específicamente, ha impulsado las acciones de esta industria. La suspensión de aranceles le ha dado un impulso en las operaciones previas a la apertura del mercado, por ejemplo, a las acciones de Apple, mientras los inversores celebran una reducción de aranceles para el sector que podría ser en todo caso de corta duración. Mucha volatilidad con harta incertidumbre porque Donald Trump va y viene con estos aranceles y esas señales cambiantes, dice The Wall Street Journal, alimentan la incertidumbre comercial, así lo destaca el diario norteamericano y queríamos marcar ese punto, como la decisión de Donald Trump respecto a los aranceles para empresas tecnológicas, van a generar un nuevo vuelo para los mercados durante esta jornada, porque Estados Unidos decidió eximir de aranceles a teléfonos, computadoras, otros aparatos tecnológicos también, haciendo una suerte de excepción dentro de toda esta oleada arancelaria. La medida impedirá que la industria tecnológica estadounidense habría retrocedido 10 años, decían algunos analistas. La revolución de la inteligencia artificial se habría ralentizado considerablemente si es que se hubieran mantenido los aranceles iniciales, lo destacaba un grupo de analistas en esta edición. Bueno, y por otro lado, 8:10, queremos ir también a la prensa argentina, porque hoy va a ser un día muy relevante en el país vecino, en el proceso de liberalización de la economía que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei. Hoy viene una jornada súper relevante porque ha decidido el presidente argentino que a partir de este 14 de abril se levanta el cepo cambiario, que es una política muy relevante para entender lo que había ocurrido en Argentina en el último tiempo. Esto significaba básicamente una serie de restricciones a la compra de dólares, siempre escasos en Argentina, y se incluía también un recargo de 30% en algunos casos. Todas esas medidas de restricción al libre flujo del precio del dólar se levantan a partir de hoy. El Banco Central de la República Argentina dice que la eliminación de restricciones cambiarias va a impulsar la actividad,
el empleo, la inversión y la productividad de la economía argentina. Para que se pudiera levantar el cepo cambiario era clave llegar a un acuerdo con el FMI, que va a entregar 20.000 millones de dólares en apoyo a la economía argentina. Por lo mismo, entonces, esto permite que se terminen estas restricciones que por cerca de 10 años limitaron el libre flujo del tipo de cambio allá en Argentina. Entre 1.000 y 1.400 pesos argentinos sería el valor entonces para el tipo de cambio en Argentina. Lo que se prevé es que salte rápidamente hoy en cerca de 15%, ahí están los titulares. Esa es la expectativa para el mercado que abrirá hoy por primera vez en casi 10 años sin cepo cambiario. Va a ser súper relevante ver si es que tiene éxito esta medida, cómo se comporta el peso argentino, cuánto se devalúa en definitiva y cómo empieza a generar esto un efecto desde el punto de vista económico, ya no financiero, la liberación del tipo de cambio. Muy importante para las industrias, para las empresas, sobre todo aquellas que exportan, porque las matrices, empresas matrices internacionales tendrán aquí quizás un incentivo para realizar mayores inversiones en Argentina, dado que hay menos límites, por ejemplo, para el envío de remesas al exterior. Así que va a ser bien interesante ver qué es lo que ocurre en una Argentina que está en un proceso de cambio muy profundo. 8:12 los titulares que revisamos a esta hora en Agenda Económica. Bien, nos vamos ahora a revisar otro tema para hablar del impacto que generó la semana pasada, el viernes en particular, el anuncio de un nuevo ajuste en los precios de la cuenta de luz durante este año. Es lo que había anunciado ya la prensa a través de una filtración el día viernes y que se confirmaba entonces luego con este reajuste en las cuentas de luz, que sería en promedio a nivel internacional un 7% en nuestro país. Es un tema súper sensible. Desde el año pasado que estamos en un proceso de descongelamiento de tarifas y ese proceso se va a llevar adelante nuevamente con este ajuste del segundo semestre de 2025 en torno al 7%. Básicamente lo que está impactando en el mayor precio tiene que ver con un aumento del precio del dólar precisamente acá en Chile. Eso ha significado un reajuste entonces en la proyección de las tarifas para esta segunda parte del año en torno al 7%. Esto es un promedio, por lo tanto habrá zonas en las que aumentará más, otras en las que aumentará menos, pero el proceso de estabilización ya había terminado, decían desde el gobierno, y ahora es un proceso de normalidad tarifaria, es decir, cada año se reajusta por distintas circunstancias el precio de las cuentas de luz 2 veces al año y por lo tanto entonces esto no debería ser una sorpresa tampoco para nadie, pero no deja de ser menor este reajuste de 7% para cuentas que ya venían subiendo. Escuchemos qué dijo el ministro de Energía, Diego Pardo, conocida esta noticia. Ahora estamos en un proceso de normalidad tarifaria. Eso implica que las cuentas de la luz se actualizan 2 veces al año. En enero tuvimos la última del proceso de estabilización, que es la primera de este año, la siguiente es para la segunda mitad del año y esencialmente, como yo he dicho, lo dije en enero, lo dije en diciembre, esto depende de la variación del tipo de cambio y lo que estamos observando ahora, el ITP, digamos, un informe técnico preliminar para la determinación de ese ajuste de la segunda mitad del año va a salir hoy día. Lo que muestra es que de un tipo de cambio que estaba, cuando termine el proceso de estabilización, en el orden de los 920 pesos, tenemos que llevarlo a un tipo de cambio del orden de los 970 pesos por dólar. Y eso implica efectivamente un alza del orden del 7% para la segunda mitad del año. Ahí está entonces la mirada desde el gobierno respecto a este proceso que ya no tiene que ver con ese descongelamiento anterior, sino, como decíamos, de parte de un proceso de reajuste tarifario habitual para nuestro sistema eléctrico. De todas maneras, para las familias chilenas va a significar un golpe bien importante, considerando en que entre marzo de 2024 y 2025 la tarifa ha subido más de 60%. Escuchemos también a Humberto Verdejo, conversamos con el académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH sobre lo que significará este reajuste 2025. El precio de la energía depende o está definido por los contratos de suministro entre empresas generadoras y distribuidoras, que en general dependen de 2 elementos principales. Primero, el tipo de cambio, porque los contratos están en dólares por una unidad de energía, y al mismo tiempo por los indexadores de los contratos. Y los indexadores de los contratos a la fecha, ¿verdad? Porque estos van saliendo, van entrando dependiendo de la fecha de inicio y término,
dependen de indexadores. Y los que están vigentes al día de hoy, o los contratos que quedan, casi el 98% depende solamente del IPC norteamericano o el CPI. Entonces, las actualizaciones que vamos a ver de aquí en adelante van a estar en función principalmente del tipo de cambio y en este caso del CPI o el IPC norteamericano. Ahí están entonces algunos de los factores que inciden en el cálculo de las cuentas de luz, en la voz de Humberto Verdejo. De todas maneras, el mismo académico decía que recién las tarifas se podrían ir estabilizando hacia 2035, era lo que planteaba Humberto Verdejo en el parte del análisis de este reajuste. Saneada la deuda recién hacia el año 2035, decía Humberto Verdejo. Falta muchísimo para eso, un proceso largo, pero es la consecuencia también de haber postergado durante tanto tiempo el reajuste habitual de las cuentas de luz desde el estallido social en adelante. Por lo mismo, entonces, las tarifas se van a mantener altas por un buen rato, en lo que proyecta el académico de la USACH. Bien, con esta información, 8:17, nos vamos a la pausa. Ya volvemos, seguimos con más de Agenda Económica. Estamos de vuelta, son las 8:20, seguimos aquí en Agenda Económica AM y en la entrevista de hoy queríamos enfocar la conversación en el proceso de adaptación de las empresas chilenas a un contexto global tan cambiante como el que estamos viviendo, de la mano, por supuesto, de lo que ha empujado Donald Trump, una guerra arancelaria abierta, y de cómo las empresas y en particular los directorios pueden enfrentar un escenario como este. Vamos a conversar de este tema junto al socio de Spencer Stuart, Pepe Barruilet, nos acompaña esta mañana. Gracias por el contacto, Pepe, muy amable. Buenos días, Sebastián, ¿cómo están? Muy bien, gracias por conversar con nosotros. Qué difícil para las empresas, no solo en Chile, por supuesto, en el mundo, pero el foco lo queremos poner acá, adaptarse a este escenario tan cambiante, tan incierto, ¿no? Lo de Trump es lo último, pero desde antes que vienen varias corrientes también que nos llevan a un escenario de mucha incertidumbre. ¿De qué forma se enfrenta un escenario así desde el punto de vista empresarial, de la toma de decisiones al más alto nivel, Pepe? Oye, lo primero probablemente es la composición del directorio y que justo en esta época con los cambios de de decisiones que se toman, armar un directorio que tenga gente con la experiencia y con las capacidades para mirar este escenario en el que estamos metidos. Uh-huh. El contexto, como tú dices, es súper complicado. Necesitamos gente que pueda mirar hacia adelante, anticipar amenazas, encontrar oportunidades en todo este desorden. Y eso se logra con un directorio diverso y bien pensado. Nosotros pensamos que las juntas de accionistas en esta vuelta, claro, van a modificar la composición de sus directorios para hacerse de este tipo de personas con la experiencia y con estas capacidades que estamos comentando. Ajá. Visión estratégica. ¿Qué capacidades son específicamente las que se necesitan para enfrentar un escenario así? Yo creo que y también vale para el management, pero mirar hacia adelante. Yo creo que lo segundo es una capacidad especial de colaborar entre empresas, colaborar con tus proveedores, colaborar con el gobierno. Iniciativas público-privadas pueden ser interesantes en estos momentos enredados. Colaborar, confiar, mirar y entender que estamos todos juntos en este barco. Lo que le pasa a Chile nos afecta a todos. Entonces, sentir que estamos acompañados hombro con hombro, mirando para adelante. Eso es re importante, colaborar. Y lo tercero, creo que cuando hay crisis también son oportunidades importantes para hacer innovación, para darse un espacio de probar cosas nuevas y enfocarse en lo importante. Controlar costos, buscar eficiencia, tener una operación con tranquilidad a pesar de las cosas que están pasando. Ajá. En ese sentido es bien interesante ver cómo esas características lidian con un nivel de riesgo muy alto, ¿no? Porque supone todo este escenario de incertidumbre también correr mayores riesgos al momento de tomar decisiones de negocio. Pero ni tanto, fíjate, porque el futuro lo vamos a ir construyendo, no existe. Sí, hay tendencias, vienen estas cosas complicadas, pero si uno mira para adelante, bien para adelante, Chile va a crecer. El mundo del cobre, hay 84.000 millones de inversión para adelante, eso es mucha plata. No tengo idea. Hay tendencias de las que tú te puedes colgar para mirar con optimismo para adelante. Entonces, manteniendo la calma, mirando ese futuro que queremos construir, bueno, se van tomando decisiones y se van mitigando y trabajando los riesgos. Esa es un poco la visión.
De acuerdo. Mencionabas que era importante la conformación de los directorios, la diversidad, Pepe. ¿Por qué? Porque la diversidad de experiencia, de visiones, te asegura que a la hora de tomar decisiones y de mirar no se te queda nada afuera. Si fueran puras personas iguales, claro, seguramente lo que está fuera de su espectro no lo van a ver. No siguen esa tendencia, no están atentos a esos cambios. La diversidad es súper interesante. Te protege de sorpresas, porque hay gente que está mirando para todos lados. Por ahí va. De acuerdo. Pepe, y en ese sentido, ¿qué es lo que diferencia esas características respecto a lo que regularmente y en un escenario quizás más calmo requieren las empresas de parte de su directorio o de su equipo de alta dirección? Buena esa pregunta. Nosotros pensamos que ha venido cambiando. La pandemia, la crisis social, fueron épocas de cuidar mucho a la gente, de estar cerca, de preocuparse de la motivación, de que trabajaran bien, de que hicieran online, que después que volvieran. Y sin cambiar la importancia que tiene eso. Sí. Ahora, a largo plazo, la calma que estamos hablando, traer tranquilidad para que todos miremos y vayamos trabajando independiente del corto que sube y baja. Ese skill de mirar para adelante, ese skill de ir contando un poco el futuro que queremos construir y traerle a la gente unas certezas de las cosas que van a pasar, es esencial para los empleados, para los accionistas, para todo tu contexto como empresa. Creo que eso es muy importante. Y lo que te decía, gente que sea capaz de construir confianza y colaborar. No hay espacio para yo me salvo y tú te vas a la punta del cerro como una jugada quizás antigua. Hoy en día esto nos afecta a todo, lo que tú estabas diciendo. Si le va mal a Argentina, nos va mal a nosotros. Si le va mal a Perú, nos va mal a nosotros. Si le va mal a Estados Unidos, nos va mal a nosotros. Estamos metidos en el mismo barco, hay que entenderlo así. Cierto. Entonces, no perder tiempo, no desaprovechar oportunidades, buscar sinergia, coordinarse, colaborar. Pepe, y en ese sentido, cuando se enfrenta a un cambio de paradigma tan grande, cuando hay temas que se abordan en los medios y en el análisis, por ejemplo, respecto a procesos de desglobalización, o que Estados Unidos pierde cierto estatus de ser socio confiable, o que se generan nuevas alianzas que eran impensadas hace algunos años atrás, en Asia, por ejemplo. Ese cambio de corriente es tan grande, aparece como un asunto súper desafiante, me imagino yo, para los ambientes de negocio. De todas maneras, pero también lleno de oportunidades. Imagínate, la economía india debe ser, la cuarta, la quinta del mundo hoy en día. Y el presidente partió con los empresarios y todos de la mano, vamos a traer a Chile para acá, vamos a acercar inversiones, vamos a compartir el tema del cobre. Súper interesante las oportunidades que aparecen ahí. Es un mercado gigantesco. Enorme. No solamente el gringo queda un poco en una esquina y vamos a mirar estos otros mercados. Es una oportunidad de hacer cosas nuevas, de innovar, ir a otros mercados con otros productos. Claro. Yo veo que sí, se cierra una puerta, pero al otro lado se abre una ventana. De todas maneras, ese es el futuro que nos espera. Y muchos gremios están viendo eso, ¿no? Desde distintos sectores, porque Chile integrado al mundo y sobre todo las empresas exportadoras van a tener que tomar ese tipo de definiciones en el corto plazo para mirar hacia adelante y reinventarse también en un escenario de mucho cambio. Pepe Barruilet, socio de Spencer Stuart, ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica M para hablar sobre estos desafíos a nivel de empresa y de directorio. Gracias por el contacto. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Chao, igualmente. 8:27, cerramos así esta edición de Agenda Económica M. Gracias por habernos acompañado. En unos minutos partimos CNN Chile Radio junto a Carolina Rajola.